Bueno, buen día, jóvenes. Vamos a empezar. Ya son 5 minutos ingresando, 15 con los 10 anteriores. Les pido que prendan sus cámaras, por favor, todos. Vamos, jóvenes, todos. ¿Por qué tardan los demás? Si empezamos. Activen, jóvenes, o voy a empezar a sacar a los que no activan. Edson Romero, Casas, Quispe, Guzmán, Torres. Está activando y llevo el otro para grabar. Paredes, Quispe, Guzmán, Eric Guzmán, Padilla, Torres, Edson, Galgarañaz. Ingeniero, buen día. Ingeniero, estoy en mi trabajo ahorita. En 10 minutos podré encender mi cámara, por favor. Ya. Me van a dar libre. Bueno, buen día, jóvenes. Espero que estén bien. Que no estén llegando de la fiesta. Fregado, ¿no? Sábado a las 7 en clase. No crean, yo estoy con niños aquí, echados aquí. Pero que no lloren. Los míos, mis niños. Así que bueno, vamos a romper el hielo. Estiren ahí, despierten. Algunos ya están trabajando, veo. Debería estar en clase, bueno. Bueno, vamos a empezar. Así terminamos para empezar el fin de semana. Hay que estirar. Siguen ingresando todavía. Bueno, la clase pasada habíamos Recording in progress. en la clase pasada habíamos avanzado sobre el concepto del factor de diversidad, ¿verdad? Sí. Y vimos a través de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que era el de una casa con 3 personas que se bañaban de forma independiente al mismo tiempo en 3 baños diferentes con duchas eléctricas cada uno. ¿Sí? Y simulamos el ejemplo de que el derecho que ellos tenían de bañarse cuando ellos quisieran, ¿sí? Les hizo ver que ese derecho claramente no era gratis. Y pudimos ver de forma muy sencilla el por qué, ¿verdad? Porque al aplicar ellos ese derecho, influía, en este caso puntual, de una unidad de potencia equivalente a una unidad económica, ¿verdad?
afectaba hasta 3 veces más, ¿verdad? Cuando los tres hacían uso de ese derecho al mismo tiempo. Afectaba a 3 veces en unidades económicas desde su propia cometida, aguas hacia arriba hasta el mismo generador, ¿verdad? La cometida, las redes de distribución en baja, las redes de distribución en media, íbamos escalando hasta la red de transporte y finalmente al punto de generación, ¿verdad? No era lo mismo para ninguno de esos tramos o agentes del mercado eléctrico mayorista tener una potencia instalada para suplir a uno de ellos o a 2 de ellos al mismo tiempo que a 3 de ellos al mismo tiempo. Siendo que la energía que les vendían era la misma, ¿verdad? Pero a un precio de 1/3, de 2/3 o de 3/3. ¿Verdad? Entonces, pudimos ver que claramente por qué ese derecho no es gratis y va subiendo a medida que los consumidores usan ese derecho al mismo tiempo, ¿verdad? Como lo es en determinadas categorías de usuarios en lo que ya finalmente son las tarifas que la distribuidora ofrece a sus usuarios. Por ejemplo, me voy a saltar a un ejemplo a través de una pregunta que les voy a hacer. Así como los 3 consumidores, estos del ejemplo, de los 3 que vivían en una casa, ¿qué categoría o qué tipo de carga, ¿sí?, conectada a una distribuidora tiene una forma de usar ese derecho de 0 al máximo? Luego otra vez a 0 y luego otra vez a máximo. A 0, 0 máximo, 0 máximo, 0 máximo. ¿Qué tipo de carga tiene esa característica de hacer uso de ese derecho? A ver, ¿quién puede darse cuenta? A ver. Miren hacia afuera y traten de imaginarse qué tipo de usuario, qué tipo de carga. Miren hacia afuera, digo, no sé si tienen una ventana cerca. ¿Tienen una ventana cerca? ¿Sí? Miren hacia afuera. No sé si está de noche o de día todavía ya por su casa. ¿Ah? Ya es de día, creo. Ya En es todos de día. lados. Menos ahí veo unos encerrados así. En su cuarto debe estar cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando amanece? A ver. ¿A qué tipo de cargas afecta? Lado ¿Ah? público en la carga primero. Eso, ¿quién dijo eso? Gustavo. Ahí está. Si ustedes miran hacia afuera, allá donde usted está y aquí donde estoy yo, debería haber alumbrado público, ¿verdad? Ahí en la calle. Y todas ellas, todas esas luminarias, si en un caso ideal estuvieran todas las fotocélulas funcionando bien y tanto donde en todo el país, digámoslo así, se diera ese amanecer todo al mismo tiempo, idealmente toda la carga del alumbrado público, imagínense, de todo el país.
¡pum! Se activa al momento de anochecer, ¿verdad? A su máximo. O sea, estoy idealizando el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, imagínense el gran salto que es ese tipo de carga. Entonces, viene cero durante todo el día y de pronto al anochecer, donde se activa la sensibilidad de las fotocélulas, todas pasan a un máximo. O sea, la sumatoria de cada una de ellas lleva a un máximo a la carga que es el alumbrado público. ¡Tac! Y permanece máximo hasta que, como ahora, empieza a amanecer y ¡tum! Se apagan las fotocélulas y se va a un mínimo que sería cero. Y así es su ciclo de carga. Entonces, ahí la máxima potencia, digámoslo así, ¿cuánto tiene de potencia instalada ese tipo de carga? Una que es este valor, digamos. ¿Verdad? ¿Y cuál es primero, cuál es la carga instalada? Luego, la segunda pregunta es, ¿cuál es la máxima carga registrada? ¿Sí? Si todas las lámparas no hay ninguna quemada y todas las fotocélulas funcionan bien, la máxima registrada va a ser igual a la instalada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Se entendió claramente? Sencillo es cuáles son estas dos potencias. La instalada 1 y la máxima que uno ve que se registra respecto de esa máxima. En este caso, al máximo. El máximo igual a la instalada. Una pregunta. ¿Puede la potencia máxima registrada ser mayor que la potencia instalada? No, porque la potencia instalada en el caso ideal, digamos, es todos los focos, ¿no? Y la registrada es lo que funciona ese día, no sé. Esa pregunta tiene que ser respondida así. ¿Cuántos? A ver, ¿cómo diría? ¿Cuántos pares de zapatos tenés? Uno. Tu máxima potencia instalada en zapatos es un par. A ver. ¿Cuántos pares de zapatos te puedes poner entonces? Uno. Bueno, no es muy ejemplificativo esto que dije. Es imposible que tu máxima demanda registrada supere la instalada, porque no, la instalada es la instalada. Entonces, lo que más podés sacarle en tu consumo individual es la instalada. O sea, no podés usar más de lo que tenés instalado, ¿verdad? Entonces, eso no lo piensen nunca. Fue una pregunta media tramposa, pero es justo para eso. O sea, para que nunca duden en una pregunta así. ¿Puede la potencia máxima registrada ser mayor a la instalada? No, no puede. ¿Verdad? Entonces, sí, la potencia máxima registrada puede ser menor a la instalada. ¿Verdad? Por supuesto. Con que un aire nomás, ¿cuál es la potencia instalada en un domicilio? Todo lo que tenés instalado. ¿Verdad? Todo lo que podrías conectar. ¿Verdad? ¿Y cuál es la máxima registrada? Y vas conectando, prendiendo focos, computadoras, heladeras, etcétera, y vas, la máxima, la registrada se va acercando a la instalada. Entonces, en un momento donde todo esté prendido, no vas a poder, ya aprendiste todo lo que tenés. Entonces, todo lo instalado fue activado, entonces la registrada ya es igual a la instalada. Sencillo, ¿sí? Va subiendo la carga, así. Punto.
¿Por qué estoy insistiendo en que quede claro esto? Porque hay una tercera potencia que voy a introducir, que es el caso de las 3 duchas. Cada uno de ellos tiene una potencia instalada de una ducha, digámoslo así. Cada una de esas personas. Y la casa tiene, ¿sí? En el punto de entrada, cada ducha tiene una curva individual, ¿verdad? Pero al ingreso de la casa, si yo mido ahí, hay otro tipo de curva ahí, ¿verdad? Que yo vería. ¿Qué voy a ver al ingreso de la casa? ¿Qué tipo de curva voy a ver? Una que va a ser ¿qué? A ver, ¿quién dice algo? Una que va a ser la sumatoria de lo que en ese punto yo veo hacia abajo. Si una ducha se prende, pues aquí voy a ver una curva idéntica a la que en la ducha estoy midiendo, ¿verdad? Si prendo la segunda ducha, ¿qué voy a ver acá? ¿Cómo va la curva que voy a ver acá al ingreso de la casa? Suma de dos potencias. La sumatoria de las dos, ¿verdad? Y si son idénticas, pues va a ser el doble de la individual. Si activo la tercera, ¿qué voy a ver acá? Una curva que va a ser la resultante de la sumatoria de las 3, ¿verdad? Bueno, la curva que estoy viendo y de la que estoy hablando acá al ingreso de la casa, ¿sí? Es la curva, digámosla así, coincidental. Del sistema de esa casa, ¿verdad? Usemos esas palabras. Se entendió claramente, ¿no? ¿Quién es esta? La del ingreso de la casa. Es la sumatoria de lo que hay abajo. Es la curva coincidente de los que están aguas abajo de ese punto. ¿Verdad? Si yo me voy, ahora me salgo de la cometida de esa casa y me voy al transformador de media baja de ese barrio donde están esa casa y empiezo a ver, mido ahí ahora. ¿Qué voy a ver? La sumatoria de la siguiente casa, más la siguiente casa, más la siguiente, todos los que están alimentados desde el secundario de ese transformador de distribución, ¿verdad? Sí, ¿no ve? En vez de ser ahora 3 duchas, como era el ingreso a casa, ahora acá veo la sumatoria de todos los usuarios que están bajo ese circuito de baja tensión, donde hay duchas, hay alumbrado público y N tipos de carga, ¿verdad? Y si ahora me voy al secundario del transformador de potencia, o sea, de donde se alimenta la red de media, de donde se alimentaban estos transformadores de media baja. Voy a ver, ¿qué voy a ver? Voy a ver la sumatoria de todos los consumidores voy a ver la sumatoria del consumo de todos los tipos de consumidores que yo tengo alimentados desde media y por ende a baja también.
¿verdad? Entonces ahí ya voy a ver una curva que es una mezcla de todos los tipos de carga que yo tengo. Carga puede ser, como dijimos, el alumbrado público, ¿sí? Otra curva, la de los domiciliarios, la de los comercios, la de las bombas de agua que son significativas porque tienen un estilo de consumo. Se las activa para que bombeen generalmente en la madrugada, ¿verdad? Entonces, esa curva en el transformador de potencia, una subestación de potencia, va a tener una curva que va a tener un patrón, ¿sí? Que va a mostrar, así como teníamos el patrón de consumo de esos tres que vivían en una casa, en el secundario del transformador de potencia vamos a tener un estilo de consumo de todos los consumidores actuando al mismo tiempo. ¿Verdad? Pero estamos hablando de una sola subestación de potencia. Pero una distribuidora puede tener 2, 3, hasta 30 o más, ¿verdad? Subestaciones de potencia. Y si de alguna forma yo pudiera superponer las curvas de cada subestación de potencia que tiene el distribuidor alimentando a toda su área de concesión, finalmente tendré una única curva, ¿sí? Que va a ser, digámoslo así, la curva de la casa de ese distribuidor. ¿Verdad? Y así, si nos extendemos hacia el país, cada distribuidora va a tener como si fuera una casa, su curva propia, ¿verdad? Como si fuera cada departamento, cada distribuidora, una casa, ¿verdad? Y ahora sí, ellas son alimentadas a través de las redes de transporte por todos los generadores que hay en el país. Entonces, cada distribuidora va a tener su curva única de consumo, digámoslo así, que va a mostrar un patrón de consumo muy característico de su zona geográfica. Por ejemplo, la de Santa Cruz no es idéntica a la de La Paz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, cuando la demanda se dispara al cielo, cuando son días de calor, ¿verdad? Pero tal vez en La Paz no. Tal vez en La Paz cuando se va al pico. Estoy dando ejemplos extremos para mostrar cómo la zona geográfica influye en cómo puede ser su curva. Y suponga que allá en La Paz, en vez, como acá en Santa Cruz, los aires acondicionados hacen que se active el máximo los días de calor. O sea, es más influyente en Santa Cruz los días de calor que los días de frío, digámoslo así. Mientras que en La Paz es más influyente sobre su demanda máxima los días de frío más que los de calor. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez en La Paz los días de frío, como en Santa Cruz prenden los aires acondicionados para abastecer el calor, en La Paz en los días de frío son las estufas eléctricas. O sea, ¿me entienden? Estoy simulando dos extremos opuestos cuando los climas se dan justamente de forma opuesta. Entonces, sea como sea, al final el país tiene una curva única, característica a lo largo del año, ¿verdad? Y ahí se ve pues quién influye más sobre la máxima del sistema ya del país en su totalidad. ¿Quién influye más? Por eso di esos dos ejemplos. La Paz o las zonas de calor versus las zonas de frío, pero al final, a lo largo del año, la curva nacional tiene una única. Y parece ser que en los días de calor, ¿sí? Es cuando se da realmente la máxima en el país, ¿sí? Y tiene mucho que ver con
con el estilo de consumo de Santa Cruz, porque es muy significativa la carga del departamento de Santa Cruz, y a medida que va creciendo, va ganando más porcentaje de influencia sobre la curva de consumo nacional. Más industria, más población, ¿verdad? Y una ciudad metropolitana, o sea, del primer mundo, es totalmente diferente, digamos, ¿no? Ciudades que ni de noche duermen, industriales, un Sao Paulo, digamos, etcétera. Entonces, esto que he hablado es para finalmente llegar a decir lo siguiente. Así como en un domicilio, esos tres hicieron uso de su derecho de consumo, de consumir energía cuando ellos quieran, todos los usuarios finalmente, si hacen ese uso de derecho, es un comercio, si le da la gana, qué sé yo, trabaja toda la noche, o su negocio es su fábrica, las industrias, ustedes bien saben, en el parque industrial hay industrias que hacen turnos y al final todo el día están trabajando, porque hacen turnos rotativos de personal, etc. Entonces cada uno hace su vida como quiera, digámoslo así. Pero eso al final va a tener una influencia en ese papelito que al final del mes te llega, ¿sí? Que es la boleta de pago, ¿verdad? Entonces, como dijimos en el caso de los domicilios, al final a esos tres les llegó esa boleta y se dijeron, pucha, ¿por qué tan caro? Se hicieron explicar y le dijeron que era porque los tres consumían al mismo tiempo. Entonces decían, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cómo? Y les explicaron, ¿verdad? Entonces vimos y concluimos que hacer ese uso de derecho te tiene que costar más si tu derecho influye mucho más en la curva total, ¿sí? Del consumo de los tres. Así como después escalamos al transformador y así. Entonces, a la curva máxima ya de la distribuidora, de todos sus usuarios, ella tiene en algún momento la máxima, ¿verdad? La curva de la distribuidora tiene una forma tal, pero en algún momento se da un máximo. Y de ahí baja, de ahí el ciclo se repite día a día y vemos finalmente patrones en toda la semana y finalmente vemos un patrón en el año, ¿verdad? Entonces, donde es verdad que día a día hay máximos, podemos decir que la máxima demanda en el día se da en la ciudad de Santa Cruz, empieza a poder darse cuando empieza a oscurecer, ¿verdad? Entonces ese patrón se da diariamente, pero de forma distinta, si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y después cuando vemos la semana, tienen un similar las curvas diarias, pero podemos decir que tal vez el miércoles se da la máxima. ¿Por qué? Porque tal vez el lunes a la gente le cuesta arrancar, de ahí el martes ya prende motores y el miércoles ya está. Y el jueves ya empieza a disminuir porque dice uno, bueno, ya se está preparando para el viernes, para cerrar el negocio. O sea, así depende de la sociedad, del estilo de vida de la sociedad. Y bueno, sábado disminuye, domingo también, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que hay una curva única desde el punto de vista de la distribuidora, ¿sí? Y esa curva, ¿sí?, tiene finalmente un máximo. Y en ese momento donde se da el máximo de la curva de la distribuidora, ese máximo, ¿sí?, es con el que los generadores, imagínense, cada distribuidora de cada ciudad, departamento,
tiene ese máximo. Que si coincide en hora y día cada distribuidor, imagínense la curva nacional. Se dispara, ¿verdad? Y ese máximo es al que tienen que estar preparados. ¿Quiénes? Para suplirlo. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que tener esa capacidad para poder suplir ese máximo, aunque se dé en un segundo? Solamente. ¿Quién tiene que estar preparado para eso? Las redes de transporte y la generadora, ¿verdad? Igual que el caso de los 3 muchachos que se bañaban. Eran 3 muchachos, ahora hablamos de 3 departamentos, digámoslo así. Departamento de Santa Cruz, La Paz, bueno, ahora imagínense 9. ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces, si ese máximo, que es cuando se da ante la sumatoria de todos, es la capacidad a la que tiene que estar preparada en potencia instalada, ¿sí? El transporte y la generación. Entonces, es en ese momento que hay que hacer un corte. ¡Fa! ¿Me entienden cuando digo un corte, no? En ese momento que sea la máxima del sistema, yo hago un corte en el tiempo y veo con cuánto aportó cada uno de los usuarios. ¿Me entendieron hasta ahí? Fuimos complicando el ejemplo, ¿verdad? De un ejemplo sencillo ideal a una realidad nacional o departamental o de la distribuidora. ¿Me siguieron? Cada casita, cada comercio, cada lámpara de alumbrado público, cada bomba de bombeo de agua de Zaguapac, digamos. Todo tipo de usuario que puede haber en una distribuidora, cada uno tiene su potencia instalada, ¿verdad? Cada uno tiene su máxima potencia registrada de él mismo, ¿verdad? Y tercero, con toda la explicación que di, tiene una potencia que es el valor con la que él aportó a esa máxima que se dio cuando todos estaban funcionando. ¿Se entendió eso? 3 potencias instaladas. La máxima que él registra en su propia curva. Y la potencia con la que él aporta a la máxima del sistema interconectado nacional o de la distribuidora. Vuelvo a repetir, 3 conceptos de potencia necesito manejar. Potencia instalada, potencia máxima registrada en su propia curva y la potencia con la que él aporta a la máxima, no de su curva propia, sino a la máxima del sistema. Primer pregunta. Esta potencia con la que él aporta la máxima del sistema, ¿qué tan grande puede ser? A ver, respondan. No sé si los silencié a todos, pero... A ver. Ahí les permití hablar. ¿Quién puede responder? Esta tercer potencia, que es con la que él aporta a la máxima del sistema, ¿qué tan grande puede ser? ¿Pueden hablar? ¿O están... o les quito?
A ver, alguien intente. Uno para probar su potencia. Eso, alguien escribió su potencia instalada. Correcto. ¿No están pudiendo activar el micrófono? Wari Luis, que lo tengo aquí justo en pantalla. ¿Puede? Si no puede, hágame así. A ver. No, no puedo. No puede, no pueden. Pero acá tengo permitir que los participantes reactiven su micrófono. A ver, ahora. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, ya. Bien, entonces entendieron la pregunta. Potencia instalada. Potencia máxima que se puede para uno dar en la madrugada, al otro a las 3 de la tarde, es tu curva propia. Pero cuando ya me voy a la máxima del sistema, yo pregunto, ¿con cuánto aportaste tu curva? ¿Con cuánto cruza cuando se da la máxima del sistema? Y se puede dar cualquier valor menor a tu máxima que se dio en otro horario, ¿sí? Y esa máxima también puede pasar cuando se da la máxima del sistema. Y puede ser tan grande, no puedes aportar más que con tu potencia instalada. Entonces creo que se ha entendido, ¿verdad? Entonces, escuchen. Quedó claro entonces. Potencia instalada, potencia máxima registrada y la potencia con la que aportas a la máxima del sistema. Eso llevado al gráfico unifilar. Ahí están viendo un dibujo, ¿verdad? Un unifilar. Ingeniero. Ya. Eso que dije en palabras, este es el gráfico de potencia, el diagrama de potencia. ¿Sí? Vimos que teníamos generación hidroeléctrica, diésel eléctrica. ¿Se acuerdan? Este es el transporte, este es la red de media, este transformador representando media baja introduce los usuarios de baja, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en cada punto yo tengo unos valorcitos ahí. Unos valorcitos sin paréntesis y otros valores con paréntesis. ¿Lo ven? En todo el recorrido de la red. ¿Lo ven? ¿Se ve, no ve? Sí. Ahí está. Sin paréntesis, con paréntesis. Sin paréntesis, con paréntesis. Usuario A. Sin paréntesis, con paréntesis. Usuario B. Sin paréntesis, con. Usuario C. Sin, con. Todos los transformadores de distribución de media baja sin paréntesis, con paréntesis. Y así sucesivamente. El alumbrado público, miren. Alumbrado público. Sí, alumbrado público. Valor sin paréntesis y valor con paréntesis, ¿lo ven? Son iguales, ¿verdad? ¿Lo ven? Que son iguales, 0,15. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir algo? Que es igual la instalada a la usada, A la registrada. a la registrada. No tan así.
Usted, a ver, repita lo que dijo. Estos valores son potencia en megavatios. ¿Ya? Entonces, Que es igual la potencia instalada a la utilizada. Como ya, lo que pasa es que no creo que no les dije. Sí, no les dije. Este alumbrado público tiene iguales valores sin paréntesis y con paréntesis. Usos domésticos también tiene, miren, valor sin paréntesis igual al valor con paréntesis. Y hay otro más por aquí, el usuario A, igual el valor sin paréntesis, es igual a su valor con paréntesis. ¿Qué son estos dos valores? El sin y el con paréntesis. El valor sin paréntesis. ¿Cuántas potencias hablamos recién? Instalada, máxima registrada y la potencia con la que él aporta a la máxima del sistema. 3, ¿verdad? Vení, vení, vení. Una de mis... Vení, ¿querés saludar? Vení. Tiene más. 3 potencias. Instalada, máxima registrada y la potencia con la que él aporta a la máxima del sistema. Ok. ¿Quiénes son estas dos del dibujo? La instalada no es. Entonces, ¿quién es quién ahí? la máxima registrada y la... Eso. Máxima que aporta el sistema. No. Aquí lo tienen seguro bien aquí ya claro, pero tienen que expresarlo bien. Porque si yo les pregunto un examen oral y lo dicen mal, te repruebo. Y peor si no lo sabes escribir bien lo que bien podés tener acá en tu cabeza. Entonces, volvamos a responder bien. Eran 3 potencias. Clarita ya las tienen aquí. ¿Y quién es cada una? Y yo les pregunto, ¿quiénes son esas 2 potencias? Y les estoy diciendo que la instalada no es ninguna de esas 2 del dibujo. Entonces, ¿cuáles 2 quedan? Vamos. Quiero Queda que me la, diga. Uno, que- hable. queda la potencia registrada y la potencia... La potencia registrada, le falta algo a esa frase. La potencia máxima registrada. Máxima y mínimo. A ver, hablemoslo bien de nuevo. Ya saben conceptualmente quiénes son estas 2 potencias. Ahora digámoslo bien. Una de ellas, ¿cuál era? La después de la instalada. Potencia máxima registrada. Eso. Potencia máxima registrada. ¿Cuándo se dio esa máxima potencia registrada? Y no sé, voy a dibujar mi curva y veo en el eje de tiempo cuándo se dio. Se dio a las 3 de la tarde, supongan, mi máxima. O a las 5 de la mañana. ¿Verdad? Supongamos a las 5 de la mañana se dio esta máxima. ¿Ya? ¿Sí? 5 de la mañana, digamos. Esa máxima es el valor sin paréntesis, sin paréntesis. Anoten ahí.
¿Anotaron? Miren al final del tema el cuestionario que tienen. ¿Lo están viendo el apunte ahí en la pantalla? Sí. Ya, la primera pregunta, miren. Grafique el diagrama unifilar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis, según se definió y explicó en clase. ¿Qué gráfico es ese? ¿Entendieron la pregunta, no? Grafique el diagrama unifilar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis, según se definió y explicó en clase. O sea, solo esa pregunta tiene un montón para explicar y hablar. ¿De qué gráfico? ¿De qué potencia? De este que estábamos viendo aquí. De este está hablando. Entonces, ¿quién es este valor sin paréntesis? El segundo, ¿no es? La Que, potencia, a ver, diga. Diga. Está sin micrófono. Carga máxima registrada. Eso. Digamos que a las 5 de la mañana. Ahora, segunda parte de la pregunta. ¿Quién es el valor con paréntesis? ¿Quién vendría a ser el valor con paréntesis? La potencia aportada a la máxima del sistema. Es punto. Anoten. Ahora, ¿qué significa esto que sean iguales los dos valores? ¿Qué significa? Entregó todo lo que podía. ¿Ah? En el caso de los tres que vivían juntos y de las duchas, ¿qué significa? A ver. Que su Que el potencia máximo se dio en el Una mismo cosa más. tiempo a la Perdón que instalada. les corte. Perdón que les corte. Dijimos recién que el valor sin paréntesis era la máxima registrada y dijimos que en un usuario se dio a las 5 de la mañana. ¿Ya? ¿Cuál era el valor con paréntesis? Responda lo mismo que recién respondió. ¿Qué era el valor con paréntesis? La potencia aportada a la máxima del sistema. Que se dio a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa ahora que ese valor, el sin paréntesis, sea igual al con paréntesis? Y respóndanme sabiendo que la máxima del sistema fue a las 6 de la tarde. ¿Qué significa ahora eso? Piensen. Le estoy dando un dato más ahora. Respóndanme, ¿qué significa que este usuario ya tenga los dos valores iguales y que sabemos que el máximo del sistema se dio a las 6 de la tarde? ¿Qué significa que estos dos valores sean iguales? Que la máxima registrada también se dio a esa hora, ¿A qué hora? a las 6 de la tarde. Correcto. Entonces, allá la que respondió. Eso significa que va a pagar,
¿Le va a venir más cara la cosa o no? En factura. No, le va a venir igual normal porque no está excediendo el máximo aportado. ¿Cómo que no? Sí, Si estamos diciendo que con cuánto aportó a las 6 de la tarde, si el valor sin paréntesis es igual al valor con paréntesis, ¿con cuánto aportó de su carga? Con su con, to- máxima. con toda la El carga. Ah, máximo. sí, 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 perdón. Piénsenlo a ver. Si ese fuera el domicilio y estuviéramos hablando de que vieron que este usuario bueno, vámonos al usuario doméstico acá, 5 ahora. Imagínense que son 5 duchas, no 3 ahora. Y esta es la curva de un domicilio. ¿Con cuántas duchas aportó a la máxima del sistema? Con las 5 le va a venir un ojo Con de la las cara. 5, con las 5. Entonces, ¿cuánto le va a costar a todo el sistema para suplirlo a él? ¿Cuántas unidades económicas? ¿Ah? Para él, 5, pues, ¿no? Si estos 5 megavatios lo traducimos en 5 unidades de alguna forma económica, estoy hablando para que sea sencillo el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si él sabe que a las 6 de la tarde es el máximo y hablan entre ellos 5 y dicen, oye, ¿cómo podemos abaratar esto? ¿Cómo tendrían que hacer ahí? Turnarse para bañarse. Eso, a ver, a ver, diga, continúe, complete la oración. Vamos. Sabiendo Turnándose, que a las 6 de la tarde es lo que tienen que cuidar en aportar turnando, lo menos posible. A ver, ¿qué tendrían que hacer? bañarse uno por uno, turnarse para que no tenga un consumo elevado. No tenga un consumo elevado, ¿cuándo? A las 6 de la tarde. O bañarse en horarios diferentes para no Lo que tener. tienen que cuidar, ¿qué es el parámetro principal que tienen que cuidar? ¿Con qué se van a... ¿Cuál es su dato principal? Potencia máxima registrada. No. El horario. El horario. Allá en el horario. El horario en las 6 de la tarde es el peligro, digámoslo así. La hora pico. Digámoslo así. No está bien decir la hora pico, digamos, ¿no? Porque eso es un término de tráfico. Estos son términos de potencia. Es el horario en que se da la máxima potencia del sistema. Entonces ellos saben que a las 6 de la tarde, entonces, ¿qué pueden lograr? A ver, ¿cómo pueden actuar inteligentemente? A ver. Bañarse una hora antes, ya sea de los 5 o intercalarse. Exacto. ¿Y cuánto es lo mínimo que pueden reducir su aporte a la máxima del sistema? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿A cuánto es lo mínimo que pueden reducir? 3 ¿Por qué a 3? o 4 ¿Por qué a 4? para. A uno sería. A 1. Bueno, sí. O sea, a ver, imaginemos que somos 5 tipos aquí. Y nos ponen la condición, mira, reducir al mínimo tu aporte cuando se da a las 6 de la tarde. Entonces dicen, bueno, lo mínimo que podemos hacer es que a las 6 de la tarde uno nomás se esté bañando. Si querés, los otros 4 se bañan al mismo tiempo, pero a las 5 de la tarde, a las 3, a las 2, cuando te dé la gana, pero fuera de las 6 de la tarde.
Y ese uno que es el más beneficiado porque todos quisieran bañarse a las 6 de la tarde. Digámoslo así, porque todos se van a la fiesta a las 6:10. Entonces todos quieren bañarse 10 minutos antes de ir a la fiesta. Pero no, entonces dicen negociemos. Ya yo me voy los 4 nos vamos a bañar antes, a las 4 de la tarde. Y ahí se bañan y están transpirando hasta las 6 de la tarde. Entonces el ganador, el que dijo, bueno, soy el ganador, me baño yo a las 6 de la tarde. Entonces aporta con, ¿cuánto sería entonces la curva aquí? ¿Cómo serían los valorcitos aquí en vez de 5, 5? Si 4 se bañan al mismo tiempo a las 3 de la tarde y uno nomás a las 6 de la tarde, ¿cómo serían los valores acá? 4-1. 4-1. ¿Cuál es 4? ¿Con o sin paréntesis? Sin paréntesis. Correcto. ¿Y a qué hora? ¿A qué A hora? las 4. 4 de la tarde, 3 de la tarde, 2 de la tarde. Cualquier horario menos ¿cuál? 6. Menos 6. ¿Y cuál es el valor de 1? Con paréntesis. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Correcto. Todo lo que acabamos de hablar. Espérenme que no pillé una gráfica. Que no. Después te digo. No me muevas eso. Pero no puedo poner en pantalla un gráfico. Acá. Acá está. Están viendo ahora un nuevo gráfico, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí. Bien. Todo lo que hemos hablado hasta ahora está representado en este gráfico. Potencia, tiempo. Y esta que estoy representando con el mouse es la máxima del sistema, ¿ok? ¿A qué horario? En lo que hemos estado hablando, 6 de la tarde aquí. La curva roja, supongamos que es los 5 tipos que se estaban bañando los 5 al mismo tiempo. O sea, el valor sin paréntesis igual al valor con paréntesis. ¿Quiénes son los valores con paréntesis y sin paréntesis aquí en este dibujo? Los valores sin paréntesis son las M's mayúsculas. Y los valores con paréntesis son las M's minúsculas. ¿Ya? Entonces, yo quiero ahorita ustedes al ver este dibujo y estas ecuaciones y todo lo que les he explicado,
Les voy a dar unos 5 minutos para que piensen qué significan estas curvas, estas ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué significan estas ecuaciones? Si los valores con mayúsculas son, ¿qué potencia? La segunda. Y los valores en minúscula, la tercera, con la que aporta la máxima del sistema. Analicen ustedes en 5 minutos cuándo se da un valor, esa ecuación igual a 1 y cuándo se da mayor o igual a 1. Tómense 5 minutos. Enseguida vuelvo.
Muy bien, jóvenes. Fíjense. Aquí faltó una curvita más dibujar que sería cuando los tipos se ponen de acuerdo y desplazan su curva roja hacia la izquierda, digamos, ¿no? Hacen que su máximo se mueva a las 3 de la tarde y esta partecita, digamos que sea 1, sea la que pase por este horario de las 6, ¿verdad? Mover la curva. De tal forma que cuando vale 1, recién pase por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Ingeniero. Esta es la ecuación para calcular el factor de diversidad. ¿Sí? Numerador. Sumatoria de quiénes? De las máximas demandas que se registran en cada punto de la curva del unifilar. O sea, ¿cuál es el valor que tuvieron como máxima? Dividido, ¿quién? La sumatoria de las potencias con las que ellos aportan en el momento que se da la máxima. Eso es esta ecuación. Definición. ¿Quién es el numerador? ¿Quién es el denominador? Ahora, como se dan diferentes situaciones en cada una, hay que analizar cuál puede ser el menor y el mayor de las situaciones. Entonces, la pregunta que hay que hacer, ¿el numerador puede cambiar? No, porque dice que es la sumatoria de las demandas máximas individuales que cada consumidor tiene en cualquier momento que se dé. Se dio al mismo tiempo que la máxima del sistema, igual me pones el máximo. Se dio antes, me lo pones igual. Pero ahora el denominador cambia. ¿Y cuál puede ser el mayor valor que puede tomar ese M minúscula? ¿Cuál es el mayor valor? M mayúscula. M mayúscula. Entonces vámonos al peor de los casos, que es cuando cada curva aporta con su máxima registrada. Entonces M minúscula es igual a M mayúscula en cada caso. ¿Y a qué da igual esa ecuación? A 1. A 1. ¿Qué significa eso? Y significa, por ejemplo, que los 5 tipos no se ponen de acuerdo y dicen, no, nos bañamos los 5 a las 6 de la tarde. Ok, pero sos consciente de que va tu acometida, miren, tu acometida, tu potencia va a ser la máxima, que el distribuidor, el transportista y el generador va a tener que suplir tu máxima. Sí, soy consciente. ¿Y sabes que entonces te va a costar lo máximo en plata? Soy consciente. Entonces, este caso, hace que el factor de diversidad valga 1. ¿Qué significa que el valor de diversidad valga 1? ¿Qué significa? Máxima potencia demandada, por lo tanto vas a requerir máxima potencia instalada, y eso significa el máximo costo por potencia máxima instalada. ¿Entendieron? Sí. Sí.
Ahora ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? No aportemos con M minúscula, nuestro M minúscula que no sea igual a nuestro máximo, que sea un valor menor. Ahí uno se va a bañar antes y los 4 a las 6 de la tarde nomás, o 2 se van y 3 nomás se bañan a las 6, o tan pequeño, por eso está este, por eso es este. ¿Lo ven? El signo menor. ¿Lo ven, jóvenes? Sí. ¿Con cuánto nos ponemos de acuerdo de aportar con nuestro M minúscula 1, valor con paréntesis? Y según este menor son, por ejemplo, las fábricas. Un ADM-SAO que dice, mira, entendemos este tema. ¿Cómo podemos reducir nuestro M minúscula? ¿Cómo podrían reducir? Se organizan y reordenan los horarios de sus procesos internos. Y reducen al mínimo la potencia con la que trabaja la fábrica. ¿A qué horario la reducen al mínimo? Horario de alta demanda. Exacto. Ahora, eso no es sencillo. O sea, suena fácil en palabras. Pero hay negocios que no, o sea, no vas a abrir un restaurante a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿No es? Entonces una industria tal vez sí, porque dice, bueno, para mí es lo mismo que el proceso de batir la masa, o sea, no sé. Eso es lo que cuesta una vez uno entiende esto, pucha, y no lo podés mover, imagínate, no lo podés reducir a cero y mover tu máxima demanda a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque si todas las industrias lo hicieran y todo el mundo lo hiciera, el máximo del sistema lo vas a desfasar, lo vas a mover hacia donde hacia donde te estás yendo, y el máximo del sistema te va a seguir si todos hicieran esto. Pero como no es sencillo, o sea, los domicilios no van a decir, mucha, ¿qué tal si nos levantamos a las 3 de la mañana y nos bañamos, desayunamos y no, lo que hacen a las 6 de la tarde no lo hacen porque es el horario que salen del trabajo y se van todos a su casa, prenden la tele, o sea, la categoría domiciliaria no puede desfasar su máximo. No se pueden poner de acuerdo todos los seres humanos de todo un pueblo y decir, ¿sabes qué? Entendemos esto y no. Es el más complicado la categoría domiciliaria. Pero una fábrica, una sola fábrica que puede demandar 3, 4 megas, es más fácil que él solito se ponga de acuerdo y mueva, ¿no es? Porque él tiene control sobre su personal, sobre su fábrica y mueve. Y él va a tener, esto es lo que se llama en la factura industrial la tarifa por máxima potencia demandada. Es todo un tema ahí que en la realidad es así, se paga por bloques horarios, y la máxima que registraste te permanece por un año eléctrico. O sea, todo esto es de la vida real, pero esta es la teoría que está detrás. Entonces, yo lo que quiero es que comprendan el por qué, qué hay en concepto detrás de estas ecuaciones, es lo que venimos hablando. No se ponen de acuerdo los 5, entonces M minúscula 1 igual a M mayúscula. Y si nadie se pone de acuerdo en todo el factor de diversidad, ¿qué valor tiene? 1. ¿Qué representa ese 1? Máxima potencia instalada y por lo tanto demandada, por lo tanto el sistema tiene que tener máxima potencia instalada para poder suplir a la máxima potencia demandada. Entonces eso es máximo inversión. Entonces ahora, segundo caso, dicen aportemos con menos, con que 1 aporte menos, ya toda la ecuación baja en influencia, pero sube en valor, ¿no ven? ¿Lo ven? Entonces ahí no se vayan a chipar, porque eso ¿qué significa? Que el valor el factor de diversidad, que como mínimo tiene valor igual a 1, y de ahí si van aportando menos,
Si el numerador queda igual y el denominador va bajando, ¿qué pasa matemáticamente con el resultado? Tiende a subir. Tiende a subir. ¿Y eso qué significa técnicamente? Menor potencia instalada. ¿Y económicamente qué significa? Menor inversión. Entonces aquí es donde a veces se chipan. ¿Qué valores puede tomar el factor de diversidad? Como máximo y como mínimo. Como mínimo, 1. ¿Qué significa técnicamente? Mayor potencia instalada. Y económicamente, mayor inversión. ¿Y qué valor máximo puede tomar el factor de diversidad? Mayor a 1. Cuanto menor se haga el aporte, a la máxima del sistema, mayor es el factor de diversidad. ¿Y qué significa técnicamente? Menor potencia instalada. Y económicamente, menor inversión. Entonces, no se chipen con que porque las palabras son inversas, ¿vieron? ¿Qué valor mínimo toma el factor de diversidad? 1, mínimo. Pero significa técnica y económicamente lo opuesto. Mayor potencia instalada y mayor inversión. ¿Me están siguiendo? ¿Qué valor máximo puede tomar el valor del factor de diversidad? Tan grande como tan pequeño sea el aporte de los involucrados a la máxima del sistema. O sea, un valor va creciendo. ¿Y qué significa técnicamente? Inverso. Menor potencia instalada y económicamente menor inversión. O sea, los efectos son opuestos, ¿lo ven? Sí. Esto lo tienen que saber bien, jóvenes. Estoy avisando desde ya. Analicen bien esta curva, esto como se lo estoy mostrando ahí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije del tema 2 que vayan respondiendo el cuestionario menos unas preguntas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ya. ¿Cuáles Ingeniero. eran esas menos esas preguntas? ¿Cuáles eran? Este es el cuestionario del tema 2. Lo están viendo en pantalla, ¿no es? Sí. Ya. Fíjense, yo les dije, respondan ya todo menos Unos la 2, dijo el ejercicio. 2D. 2D de dedo. ¿Verdad? Y sus subpuntos. 2D1, 2D2, 2D3, 2D4, 2D5. Veamos ahora sí cuál es la respuesta a esas preguntas. Factor de diversidad. Según lo explicado en clases, responda. Define y explique el factor de diversidad en la elaboración de tarifa eléctrica. Todo lo que hemos hablado esta clase es sobre la definición y la explicación del factor de diversidad. Dos de 2. ¿Qué valor mínimo puede tomar el factor de diversidad? ¿Qué valor mínimo puede tomar? 1. 1. 1. ¿Y cuál es su significado técnico? Mayor inversión y mayor Su potencia. significado técnico, ¿cuál es? Mayor. Si hablo de megavatios, ¿este es unidad técnica o económica? Técnica. Técnica. Entonces, volvamos, no. ¿Qué valor mínimo puede tomar el factor de diversidad? 1. ¿Y cuál es su significado técnico? Mayor potencia. Mayor potencia. Mayor potencia, ¿qué? Instalada. 2 de 3. ¿Qué valor mínimo puede tomar el factor de diversidad? Respondan. 1. 1. ¿Y cuál es su significado económico? Mayor inversión. 2 de 4.
¿qué valor máximo puede tomar el factor de diversidad? Mayor a 1. Tanto como, y ahí ustedes le meten, pues, guitarreo ahí, escriben bien, tan mayor a 1 como vaya disminuyendo el denominador de la ecuación tal, porque y ahí explayan. Eso es mayor nota porque yo me voy a dar cuenta si vinieron a la clase. Si me ponen cuál es el valor mayor mínimo, 1, ¿y qué significa mayor inversión? Punto. Yo voy a evaluar eso con una nota. Que no es lo mismo que explica, y es igual a 1 porque, mire, el numerador significa esto, el denominador es esto. Y si el denominador toma igual a su valor, y todo lo que acabamos de hablar, explicar, o sea, no va a ser lo mismo aquel que pone 1 mayor 2 y 1 y mayor a 1 y significa menos y punto. No, no es lo mismo. ¿Qué valor máximo? 2 de 4. ¿Qué valor máximo puede tomar el factor de diversidad? Mayor a 1 por lo siguiente. ¿Y qué significa? Y su significado técnico es Menor potencia. Menor potencia instalada. ¿Por qué? Y explican por qué. 2 de 5. Nuevamente, ¿qué valor puede tomar el máximo? ¿Puede tomar el factor de diversidad? Mayor a 1 por lo siguiente. ¿Y cuál es su significado económico? Menor inversión por máxima potencia instalada. En esto, que es la pregunta 2D, 1, 2, 3, 4 y 5, tienen harto para escribir y explicar. Con cosas que no están escritas en el apunte, que es todos los ejemplos y todo lo que yo he dicho adicional a lo que está escrito en el apunte. Entonces, ahora sí se va a ver claro quién vino a esta clase y quién no. Y quién prestó atención o no. Y esto es un punto sumamente importante porque vamos a ver más adelante. Enseguida vamos a empezar a ver ya desde el punto de vista financiero este proyecto. Hasta ahorita hemos estado hablando de energías, de unifilares, de potencias, temas y unidades técnicas. Ahora vamos a entrar a lo económico, a hablar de dólares. Y finalmente vamos a unir cómo el comportamiento técnico, ¿verdad? Que es el estilo de consumo que el factor de diversidad nos dice, el estilo de consumo en potencia. Al entremezclarse con lo económico, cómo premia o responsabiliza con mayor o menor medida en lo económico a cada categoría según cómo en lo técnico, por su estilo de consumo, decidió consumir la energía y la potencia. Se tiene que ver reflejado en plata. Y hacia eso vamos. Entonces, queda claro lo que hemos visto hasta ahorita. Potencias instaladas, máximas demandadas y las aportadas a la máxima del sistema. Megavatios. ¿Ok? Entonces, ya pueden responder totalmente el cuestionario del tema 2. ¿Ok? Queda claro y hoy se fija la fecha en que ya pueden empezar a subir el cuestionario 2. ¿Quedó claro? Ya empieza el conteo desde cuando ya tienen todo para terminar y subir este segundo tema. Hoy día, 14 de mayo. Bien. Entonces, hasta aquí venimos viendo el balance energético que vimos anteriormente. Hemos visto potencias instaladas, potencias máximas demandadas,
potencias aportadas cuando se da la máxima del sistema, el factor de diversidad, ¿sí? Y para cada punto que yo les mostré del unifilar, ¿no ves que en el unifilar habían valores con paréntesis y sin paréntesis, que se reflejaban también sí, en paréntesis y sin paréntesis en el unifilar, para calcular los factores de diversidad. Entonces, en el apunte, ¿sí? Todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, hasta la clase de hoy, ¿sí? ¿De acuerdo? Es y concluye en la tabla o cuadro 4.5, que lo voy a poner enseguida en pantalla. Ahí, del tema 3, ¿no ves? Del proyecto que estamos viendo. Cuadro 4.5. ¿Qué es esto? En todo lo que yo he hablado, ustedes lo van a leer hasta la página 15. Cómo calculan, todo lo que yo he hablado. O sea, está escrito de forma ordenadita, con ejemplitos de cálculo, hasta la página 15, donde calculados los factores de diversidad, los resumen en este cuadro. Entonces, ¿se acuerdan que yo les pregunté el alumbrado público, qué valores tenía su valor con y sin paréntesis? Era el mismo. Era el mismo. 0,15. Exacto. Entonces, si yo aplico la fórmula del factor de diversidad, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es Paréntesis, numerador, 1320 y el sí. denominador 1150. ¿Y cuál es el resultado del factor de diversidad, entonces, de la división? 1.15. No puede. A ver, de nuevo. ¿Cuál es la ecuación del factor de diversidad? ¿Quién va en el numerador? La máxima registrada. ¿Verdad? ¿Es el valor sin paréntesis o el con paréntesis? Vamos. Sin paréntesis. Sin paréntesis. ¿Cuánto vale para el alumbrado público? 0,15. Ya. Entonces 0,15 en el numerador. Punto. ¿Quién es el denominador? La potencia de aporte en la máxima demanda, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto es para el alumbrado público? 0,15 Ese valor. más. Denominador 0,15. Punto. ¿Cuánto es esa división? 1. 1. Punto. Fíjense acá, en esta acá. Alumbrado público, factor de diversidad interno, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Por qué vale 1? Toda la teoría que habíamos hablado toda la clase de hoy. ¿Se acuerdan? La curva. ¿Cuál es la curva del alumbrado público? Miren, la voy a poner de nuevo. Caramba. ¿Cuál curva están viendo ahorita? ¿Qué en pantalla? ¿La curvita? Y las tres curvas, 2 Eso. negros y una. ¿Cuál de estas es el alumbrado público? ¿La 1, la 2 o la 3? La M1. E1. Mire, viene 0 durante todo el día. Empieza a anochecer y ¿qué pasa? ¡Pum! Se dispara al máximo. Y permanece máximo toda la noche, atraviesa las 6 de la tarde, 2 de la mañana, 3 y amanece y ¡pum! Se va a 0. Así es su curva, escalonada. 0 y 1.
0, 0.15, 0, 0.15, 0. ¿Lo ven? Todo cuadra. ¿Lo vieron? Sí, ingeniero. Entonces, todo, y fíjense, en la curva de potencia, uy, lo cerré el otro. En el unifilar tenía 0.15 sin paréntesis, 0.15 con paréntesis. Entonces, ahí tienen para escribir un montón. Miren la gráfica tal. Terminada la clase, siéntense a repasar con los gráficos, todo, y aprovechen a responder esas preguntas 2D, 1, 2D, 2, 2D, hasta 4. Hoy día háganlo. Que tienen todo fresquito en la mente ahorita con los ejemplos. Agarren el unifilar, la curva esa que me imagino ya la han dibujado, le han sacado fotos. A las curvas rojas, 1, 2, 3. Las ecuaciones. Hagan esas respuestas hoy día, jóvenes. Bien. Entonces. ¿Están viendo el apunte ahora? El cuadro 4.5. Sí. Bien. Entonces, este es el resumen. ¿Ya? Entonces, la analizan. Otra cosa importantísima que no sé si les dije. Al final de la materia, para aprobar la materia, tienen que presentar en un Excel. Fíjense, en el módulo de la materia, el último requisito es que tienen que subir el proyecto en Excel. ¿Qué es ese proyecto en Excel? Son la construcción de cada uno de estos cuadros. Miren el cuadro 1 que era. ¿Se acuerdan del balance energético? Entonces, van a hacer el proyecto en un Excel. Y cada cuadro de estos es una hojita dentro del Excel. ¿Saben qué es eso de la hojita, no es? Sí. ¿Saben el Excel, no es? Manejarlo. Sí, sí. Ya, entonces el proyecto es el Excel. Cada cuadro de estos es una hojita. Cuadro 4.1, primera hojita. Cuadro 4.2, segunda hojita. ¿Por qué? Porque cada cuadro va alimentando al siguiente y se vinculan. Por ejemplo, cuando yo me pare en el cuadro 4.1 que ustedes me van a presentar, yo les dije que era dato y que era cálculo. Dato era todo esto, ¿se acuerdan? Todos estos valorcitos. ¿Qué más era dato? Los 27 que generaba la hidroeléctrica. ¿Y qué determinábamos en todo este cuadro? ¿Para qué era el balance energético? ¿Para determinar qué cosa? ¿Quién se acuerda? Para determinar lo que debe producirse con la central térmica, los 16,5. Entonces, este cuadro en su proyecto va a estar bien hecho si yo me paro en este valor, en esa casilla 16,5 y hay una ecuación que como resultado muestra 16,5. ¿Cuál es esa ecuación que vimos en la clase? ¿Ah? ¿Cuál es la ecuación que debe dar como resultado 16,5? Demanda 43,5 menos lo generado por la hidro. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la generación es igual a la demanda. La demanda les dije que era dato. ¿Y cuánto era? 43,5. Igual a demanda, igual a generación. ¿Y qué dato había en la generación? La hidro, 27.
Entonces, la única incógnita es la térmica. Despejo, 43,5 menos 16 menos 27 igual 16,5. Entonces, esa ecuación es la que tiene que haber detrás del numerito de 16,5. Si me presentan una tabla puro dato, mal. Lo mismo van construyendo cada tabla. Unas tablas son valores, otras tablas son cálculos. Datos. Otros son cálculos. Recién aquí yo les dije, cuando yo me pare aquí, tengo que ver uno, pero cuando me pare con el mouse, hay una división y ya la hice con ustedes la división. Eso no quería olvidar de decirle. Entonces, cada clase que avancemos vayan construyendo su tabla. Porque es muy probable que terminemos el avance y ahí nomás va a ser el examen final, porque es cortito el semestre. Entonces, y para poder rendir su examen final tienen que tener subido a la web los cuestionarios 1, 2, el 3, el proyecto y el cuestionario del tema 3 y el proyecto en Excel. Entonces, por eso les estoy diciendo ahorita esto, vayan construyendo las tablas a medida que las vamos avanzando en las clases. ¿Me escucharon? Después no va a estar llorando o pidiendo más tiempo, porque no hay más tiempo. ¿Ya? Bien. Una Entonces, pregunta, licenciado. Dicen, ¿ah? una pregunta. Con respecto a las anteriores clases, ¿los videos los estás subiendo a alguna No. página? No. Eso, cuando empezamos la pandemia hace 2 años, yo hice eso y a la segunda, tercera clase no vino un alumno, porque todos decían, lo va a subir, lo vemos mientras estamos en el cine o mientras estamos jugando pelota, lo vemos. No venían los. Así que, como yo tengo que venir y dar y hablar, ustedes también es su responsabilidad que vengan. Si no, esto se hace una chacota y media. Disculpe que le interrumpa. Pero, ¿será que esta clase no la podría subir? Es que es más importante como que explique cosas. No, no. Ya, gracias. No. Muy bien. Las anteriores clases que modificamos el horario para los días viernes chocaban el horario con algunas materias y casi no entramos a... Claro, yo pregunté si podían. Si no hubieran podido, no hubiera hecho eso para evitar eso. Así que no me quiera hacer la trampita para que suba video. No los voy a subir. ¿De acuerdo? Por eso pregunté si podían. Si no hubieran podido, yo dije, porque si hay unos que no pueden, no. Ok. Sigamos. Pues no puedo romper esa política, joven. Si no, créame, ya yo en mi mejor intención lo he hecho y la maña, esa de dar la mano y agarrarse el codo, es natural en el ser humano. No venían los alumnos, era yo solito con 1 o 2 alumnos. Porque todos dicen, total, lo sube. Lo siento, joven. ¿Ya? Entonces, por favor, así como yo me levanto y tengo que estar, así tiene que ser, porque usted se inscribe para la materia. Entonces, tiene que estar, no tiene que estar trabajando justo en el horario. Si no, no se inscriba, pues, no puede. Así nomás es. Está haciendo trampa, o sea, o le hace trampa al trabajo o le hace trampa a la universidad. No puede estar en los 2 lugares, no puede, no está bien, no es correcto. Entonces, si no puede, no se inscriba. ¿Ok? Eso se lo digo a todos y me lo digo a mí mismo, o sea. ¿De acuerdo? Y créanme que yo no les complico las cosas, o sea, yo les pregunto, el video de que prendan la cámara para saludar no es por lo menos para saber que es usted y no es un video y mientras usted está jugando en el fondo pelota. O sea, es lo mínimo que tenemos que hacer con esto de lo virtual. Ya, o sea, no es por fregarlo, el que yo quiero que ustedes vengan y no lo vean, no es lo mismo.
que ustedes no lo vean o que se la cuenten. Mi objetivo es que ustedes aprendan, no es fregarlos y complicarles para reprobarlos, no. A mí no gano nada yo con eso. ¿Sí? Y después, muchos de ustedes capaz que sean mis colegas más allá. Entonces yo estoy tratando de darle lo mejor que yo puedo porque sé que después, si yo formo un buen tipo, capaz que vos vas a ser mi compañero de trabajo y me vas a ayudar. ¿Me entienden? O sea, todo es con la mejor intención, joven. Y créanme, quien ya ha cursado, no complico yo las cosas. Tienen que subir sus prácticos, su proyecto, rinden, y quien ha hecho lo que debe, aprueba como mantequilla por un túnel. Pero el que se hace el lío, el que solito se pone el lazo al cuello. Ya, yo no soy fregado, no me gusta complicarle la vida a nadie, pero no se tomen el pelo ustedes mismos ni al docente. ¿Ok? Bien. Vamos que tengo que ir a lavar pañales. A ver. Me gustaría terminar esta clase. Escuchen una cosa más, el proyecto lo pueden trabajar entre varios, porque tal vez el que fue a trabajar o no estuvo en esa clase, júntense con otro que vino, júntense si quieren toditos de a 10, pero hagan bien algo, ¿sí? No les estoy prohibiendo que se junten, que se colaboren, ¿ya? Entonces eso también. Yo cuando estudiaba hacía eso. Cuando yo no podía, un amigo no podía, yo me juntaba y juntábamos las dos apuntes y sacábamos lo mejor de los dos. Y eso aprende uno mucho más todavía. Explicando aprende uno mucho más todavía. ¿Ya? Bien. Entonces, el cuadro 4.5 concluye todo el tema del factor de diversidad. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar ya a hablar de términos de plata. ¿Ya? O sea, ¿cuánta plata vamos a considerar para poner en marcha todo este negocio? ¿Ok? Así a grandes rasgos se lo empezamos diciéndolo. ¿Ya? Y el primer dato que vamos a tener para empezar ese rumbo de lo económico es el cuadro 4.6, que nos dice la cantidad de consumidores que va a tener nuestro proyecto hipotético. ¿Ya? O sea, es el primer paso porque quiero saber cuánto en términos, y aquí la importancia de este punto, de esta parada que vamos a hacer aquí, que es preguntarnos, ¿cuántos consumidores va a tener este proyecto hipotético versus cuántos medidores, que aquí le llama contadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de consumidores que la cantidad de medidores. Consumidores es nombre y apellido. Medidor es un aparato con un número de serie. Pregunta. ¿Cuál de estos dos puede ser mayor que el otro en cantidad? Los consumidores. ¿Los consumidores qué? ¿Mayor o menor que los medidores? Mayor que los medidores. ¿Estás seguro? ¿Consumidores qué dije que era? Nombre y apellido. ¿Cómo se llama usted? Ahí ponga su nombre. ¿Cuántos medidores puede usted tener a su nombre? Varios. ¿Ah? Varios.
el medidor de su casa, el medidor de su negocio, el medidor de su taller, el medidor de... y así. ¿Sí? ¿Queda claro por qué? Es sencillo, es lo que acabo de decir. Usted va y solicita un medidor en su casa del barrio tal, de ahí tiene otra casa, compra otro y pide otro a nombre suyo, pero es en el otro barrio, también tiene un negocio, pone un medidor a su nombre en el negocio, y ahí tiene 3 medidores a su nombre. Un consumidor con 3 medidores. Entonces, la cantidad de medidores es superior, ¿no ves? Con que una persona tenga ya 2 medidores ya es superior. Ya, queda claro eso. ¿Por qué esa aclaración? Porque después vamos a necesitar distinguir en una ecuación si un monto económico lo dividimos entre la cantidad de medidores o de consumidores. Y detrás de eso hay toda una teoría del por qué es uno y no el otro. Y lo vamos a ver con números. Vamos a ver que, ¿se acuerdan el ejemplo de la fiesta que hicimos, no es? Sí. ¿Se acuerdan que uno puso la plata, todo, y armó toda la fiesta, un alumno? Ese es el monto económico del cual vamos a hablar. Y cuando él hizo la fiesta, yo hice una pregunta, ¿cómo se lo devolvemos? Y unos dijeron, no hay problema, es fácil. El monto que gastó lo dividimos entre la cantidad de los que somos. Y unos dijeron, excelente propuesta. Y otros dijeron, no me gusta. ¿Quién se acuerda cuáles dijeron, eso está muy bien? Y quién se acuerda cuál era el concepto que había detrás del otro, del que decía, no me parece que sea lo justo? ¿Quién se acuerda, a ver, de eso? ¿Quiénes decían, eso me parece muy bien esa propuesta, que lo gastado lo digamos por partes iguales? ¿Quién aplaudía eso? Los que consumieron, los que tuvieron mayor consumo en la fiesta, ellos estaban a favor, que los que no consumieron casi nada. Eso. ¿Quiénes eran los que no estaban de acuerdo, entonces? Los que no consumieron casi nada en la fiesta, no participaron mucho. Exacto. Dividir entre esos que aplaudían, dividámoslo así, esos que aplaudían, era dividir entre la cantidad de consumidores. ¿Por qué? Porque habían consumidores que aplaudían eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a su nombre tenían un montón de medidores detrás de su nombre. Se habían comido un montón de hamburguesas y a sus invitados le habían dado como chancho. Esos son los que aplaudían. Dividamos todo lo gastado entre la cantidad de consumidores. Porque ellos sabían que tienen 20 medidores a su nombre. Entonces son 20 veces más responsables, pero querían que se dividiera entre uno, bajo su único nombre. Aquellos que no estaban de acuerdo son los que dicen, no, tiene que dividirse entre la cantidad de medidores. Porque yo sé que este que está queriendo de la otra forma, yo sé que este tiene un medidor en el mercado, tiene otro en el barrio tal, tiene 3 allá en la ramada, tiene 4 más allá, por allá, tiene 2 casas más por allá, usted tiene 20 medidores. Y claro, quiere dividirlo entre uno, que es su nombre nomás. Quiere pagar una cuota en vez de 20. ¿Me entendieron la relación? Sí. Por ahí va este inciso E. ¿Ok? Lo vamos a ver en números clarito más adelante. Como ya son las 9, no me da para, el impulso es largo, lo que vamos a ver, el tema económico es largo, así que me conformo. ¿Ven? Miren,
Cantidad de consumidores, 24.402. Cantidad de medidores, 25.620. ¿Ok? Son datos, estas tablas sí son datos, no hay ecuación detrás. Bueno, nomás, 25.000 es la suma de todo esto. Me paro acá y tengo que ver suma de todo eso. Me paro aquí en 24.400 y tengo que ver suma de todo esto en el Excel. ¿Ok? Entonces, este punto apunta a eso que les acabo de explicar. Eso F, gastos anuales financieros y vamos a entrar ya netamente a lo que es plata. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok. Bien, entonces aquí vamos a dejar la clase de hoy. Hemos avanzado bonito. Hemos recuperado la clase del otro día y un poco más hemos avanzado. ¿Ya? O sea, recuperamos esta y más de lo que esperaba. Bien. Así que aquí vamos a dejar la clase y les pido, por favor, háganme caso a este consejo. Propónganse terminar cuestionario 1 y 2 de una vez, porque ahorita, desde la clase que viene, vamos a empezar a avanzar. Hay un montón de tablas y que se vinculan unas con otras, o sea, vamos a dar ya pasos más, zancadas más grandes. Entonces, yo les sugiero que ya concluyan de una vez el tema 1, el 2, y ya pueden, hoy hemos visto la primera pregunta, ¿no es qué son los valores de este tema 3 al final? Hay los cuestionarios, también ya pueden ir respondiendo. ¿Sí? Para que cada clase ya al terminar se dediquen a elaborar la tabla de cada clase, el Excel. Porque supongan, hoy es la última clase que vemos el proyecto y con seguridad por las fechas que ya veo, 2 semanitas más y van a estar teniendo que rendir el examen final. Se viene, es así, los semestres son cortitos. Ya, entonces ayúdenme a ayudarlos, ayúdense ustedes mismos, punto. ¿Me entienden? Entonces, estamos hablando de que terminamos de cursar y ustedes pueden sacarse la materia así de una vez y listo. Pero pongan su parte, ¿ok? Y es así. Estamos en fin de semana, terminen lo avanzado, hagan eso y empiecen a subir a la web sus prácticos, ¿ok? Recording stopped. Entonces, Dios mediante la clase que viene nos vemos. Dios mediante. ¿Ya? Muy bien, joven. Hasta luego, ingeniero. Listo. Hasta luego, ingeniero. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Pórtense bien. Ingeniero. Pórtense bien. Portémonos bien. Hasta luego. Dios los bendiga.